En el pequeño pueblo de Santa Cruz, escondido entre las pintorescas colinas de México, donde el sol generosamente brindaba su calor a las casas de piedra y a las calles estrechas, vivía doña Soledad. Su modesta casa, cubierta de flores de bugambilias, se encontraba al borde del pueblo, como un silencioso guardián del tiempo. El rostro arrugado de doña Soledad, enmarcado por mechones de cabello plateado, siempre guardaba una sonrisa enigmática, y sus ojos color miel oscuro parecían ver más de lo que podían contar. Los habitantes de Santa Cruz trataban a doña Soledad con un respeto especial. Los niños susurraban en voz baja que ella podía hablar con los ángeles, y las mujeres a menudo acudían a ella en busca de consejo o de un remedio curativo. Cada domingo, doña Soledad ocupaba invariablemente su lugar en la última fila de la iglesia del pueblo, donde sus labios susurrantes recorrían sin cesar las cuentas de un viejo rosario que le había regalado su madre hace muchas décadas. A pesar del respeto de sus conciudadanos, doña Soledad vivía sola. Su esposo había partido hace mucho tiempo, y Dios no le había enviado hijos. Pero la mujer nunca se quejaba del destino. En el silencio se escucha mejor la voz de Dios, decía ella a aquellos que expresaban su simpatía por su soledad. Cada noche, cuando el sol coloreaba el cielo con tonos naranja y dorados, doña Soledad encendía una vela frente a la imagen de la Santísima Virgen que colgaba en la esquina de su modesta sala de estar, y oraba durante largos periodos. Sobre qué trataban estas oraciones, solo ella lo sabía, pero los lugareños notaban que después de estas vigilias vespertinas, los ojos de la anciana a menudo estaban rojos de llanto. En Santa Cruz, todos conocían la triste verdad. El pueblo, como si estuviera dividido por una invisible pared, estaba marcado por un antiguo rencor. Dos familias, Hernández y Moreno, no se hablaban entre sí desde hacía 30 años. Esta enemistad irreconciliable, como una hiedra venenosa, había enredado la vida de todo el pueblo, obligando a la gente común a elegir un lado y a susurrar a puertas cerradas. Doña Soledad miraba esta enemistad con dolor en el corazón, porque alguna vez conoció a los fundadores de ambas familias cuando eran jóvenes, llenos de vida. Ahora sentía que su tiempo en esta tierra se estaba acabando, y este conocimiento despertaba en ella una preocupación no por sí misma, sino por todos aquellos que dejaría en el pueblo, dividido por el odio. La enemistad entre las familias Hernández y Moreno había echado raíces tan profundas que muchos jóvenes de Santa Cruz ya ni recordaban cómo había comenzado todo. Los ancianos, en cambio, movían la cabeza y contaban sobre la disputa por un terreno fértil junto al río que ocurrió hace 30 años, cuando ambas familias aún eran amigas. Carlos Hernández y Ricardo Moreno, jóvenes padres de familia, discutieron sobre la frontera entre sus propiedades. Un malentendido común, como los que ocurren entre vecinos, se convirtió en un conflicto serio tras un año de malas cosechas, cuando cada pedazo de tierra fértil se volvió más valioso que el oro. Palabra por palabra, insulto por insulto, y ya se habían pronunciado aquellas palabras que no se pueden olvidar ni perdonar. En el calor de la pelea, Ricardo acusó a Carlos de robar agua del canal de riego, y Carlos, a su vez, llamó a la hija de Ricardo con una grosería. Al día siguiente, el hijo de Carlos se peleó con el hijo de Ricardo, y uno de ellos terminó en el hospital con una conmoción cerebral. Después de eso, las familias dejaron de hablarse. Con el tiempo, parientes, amigos y vecinos se unieron al conflicto. El pueblo se dividió en dos bandos. Cuando unos celebraban una boda, otros cerraban las ventanas de manera ostentosa para no escuchar la música. Los niños de los Hernández y los Moreno estudiaban en diferentes clases
y ni siquiera se atrevían a mirarse. Particularmente difícil era la situación para el padre Juan, el sacerdote local, que durante 15 años había intentado reconciliar a las familias en conflicto. Cada año, en Pascua, organizaba una comida común, invitando a todos los habitantes del pueblo, pero las mesas siempre permanecían separadas. Los Hernández se sentaban a la izquierda del altar, los Moreno a la derecha. Antes de cada Navidad, el padre Juan visitaba ambas casas, recordando suavemente la caridad y el perdón cristiano, pero solo recibía sonrisas educadas y un firme «No es posible, padre». La enemistad echó raíces tan profundas que incluso el amor, que surgió entre los jóvenes representantes de las familias en conflicto, Miguel Hernández y Lucía Moreno, fue brutalmente sofocado en su inicio. Los enamorados tuvieron que separarse. Miguel se fue a trabajar a la capital, y Lucía se casó con un hombre elegido por sus padres, viviendo ahora en la aldea vecina y visitando raramente a sus seres queridos. Doña Soledad observaba este enfrentamiento con una tristeza silenciosa. Recordaba el tiempo en que estas familias compartían alegrías y penas, cuando los niños jugaban juntos y las mujeres se ayudaban mutuamente durante los partos. Pocos sabían en el pueblo que doña Soledad estaba mucho más cerca de este conflicto de lo que parecía a simple vista. En su juventud, fue la mejor amiga de María Moreno y Carmen Hernández, las madres de los actuales jefes de las familias. Las tres mujeres crecieron juntas, compartiendo secretos, soñando con el futuro y ayudándose en todo. Cuando Soledad se casó con su Pedro, fue precisamente María y Carmen quienes adornaron la iglesia con flores y cantaron en su boda. Pero el recuerdo más amargo para Soledad era aquella noche, hace 30 años, cuando la enemistad apenas comenzaba. Intentó reconciliar a sus amigas, convencerlas de influir en sus maridos. No dejen que el orgullo destruya lo que se ha construido durante generaciones, suplicaba ella. Pero en respuesta, solo escuchó amargas reprimendas. Ambas mujeres acusaron a Soledad de traición, de haber elegido otro bando. Después de esa noche, María y Carmen dejaron de hablar no solo entre ellas, sino también con Soledad. Y luego llegó la verdadera tragedia. Pedro, el esposo de Soledad, que trabajaba en la construcción de un nuevo camino, falleció en un derrumbe. En ese día negro, ninguna de las antiguas amigas vino a apoyar a la viuda. Las heridas eran demasiado profundas, el orgullo demasiado fuerte. Desde entonces, Soledad vivió sola, encontrando consuelo solo en la oración y en las preocupaciones cotidianas. Los años pasaron. María y Carmen se fueron a otro mundo, y sus hijos y nietos continuaron cargando con el peso de la enemistad, sin comprender cuán destrozada había quedado la vida no solo de sus familias, sino también de aquella que estaba entre ellas. Doña Soledad nunca hablaba de esto, guardando el dolor profundamente en su corazón. Cada noche oraba por las almas de sus amigas y por la reconciliación de sus familias, aunque con los años la esperanza se volvía cada vez más fantasmal. En los últimos meses, Soledad sentía que sus fuerzas la abandonaban. El dolor en el pecho, la falta de aliento, la fatiga. Su cuerpo parecía decirle que el tiempo se estaba agotando. El médico del pueblo vecino, tras examinarla, solo asintió con la cabeza y le dijo en voz baja: «Ponga sus cosas en orden, doña Soledad». Pero en lugar de miedo, sintió una extraña calma y determinación. Una noche, después de una oración especialmente larga, Soledad finalmente se quedó dormida en su silla frente a la imagen de la Santísima Virgen. Y en sueño le llegó una visión. La Virgen María, rodeada de una suave luminosidad, le tendió la mano y le dijo:
Tus oraciones han sido escuchadas, hija mía, pero ahora se necesitan no solo palabras, sino también acciones. Tienes un último don que debes ofrecer a este mundo. Soledad se despertó al amanecer con una sensación de extraordinaria claridad y fuerza. Afuera aún estaba oscuro, pero la habitación se llenó de una extraña luz dorada, aunque la única vela, frente a la imagen, ya se había apagado. El aire estaba impregnado del aroma de rosas, aunque nunca había flores en su alféizar. La mujer sabía, esto no era un sueño ni un juego de su imaginación. La misma Virgen había visitado su humilde hogar. Soledad se arrodilló y susurró: Te agradezco, Santa Virgen, por la señal. Cumpliré tu voluntad. En ese momento, sintió en su pecho un calor que se expandía por todo su cuerpo, como un bálsamo curativo que calmaba el dolor y el miedo. Un plan de acción surgió en su mente con tal claridad, como si alguien le susurrara cada paso. A pesar de lo temprano de la hora, doña Soledad se echó una chal y se dirigió a la casa del padre Juan. El viejo sacerdote se sorprendió al verla en el umbral a una hora tan inusual, pero al notar el brillo especial en los ojos de la mujer, la dejó entrar en silencio y le ofreció una taza de chocolate caliente. «Padre, he visto una señal», comenzó Soledad en voz baja. «La Virgen María se me apareció y me mostró el camino hacia la reconciliación». Contó sobre su visión, sobre el calor y el aroma de rosas, sobre la repentina certeza de que se le había dado la última oportunidad de corregir lo que había sido destruido por décadas de enemistad. El padre Juan escuchó sin interrumpir. A lo largo de sus muchos años de servicio, había aprendido a distinguir entre verdaderas visiones y los frutos de una imaginación desbordada. En las palabras de Soledad, en sus ojos, vio una fe y una determinación genuinas que no podían ser simplemente autoengaño. «¿Qué planeas hacer, hija mía?», preguntó finalmente. «Invitaré a todos a mi casa», respondió Soledad con simplicidad. «A Carlos y Ricardo, a sus hijos, a sus nietos, a todos los que llevan en el corazón el peso de esta enemistad, y con la ayuda de Dios les abriré los ojos a la verdad que no ven por la cortina del orgullo». El padre Juan sacudió la cabeza. «No aceptarán la invitación. ¿Cuántas veces he intentado reunirlos? Esta vez será diferente», respondió Soledad con suavidad, pero con firmeza. «Les pediré que vengan no por ellos mismos, sino por la anciana que está muriendo. Por muy crueles que sean sus corazones, no podrán rechazar esta última solicitud». En los ojos del sacerdote brillaron las lágrimas. Comprendía que Soledad no exageraba. Realmente le quedaban pocos días. Pero en lugar de sentir lástima por sí misma, pensaba en la reconciliación de los demás. «Te bendigo en tu propósito», dijo el padre Juan, señalándola con la señal de la cruz. «Los espíritus de la arrogancia y el rencor son fuertes, pero el espíritu del amor es más fuerte. Oraré por el éxito de tu empresa». En los días siguientes, doña Soledad se ocupó de los preparativos para su última misión con una energía que no esperaba de sí misma. Sacó del viejo baúl fotografías amarillentas, cartas, pequeños souvenirs, testigos silenciosos de la antaño amistad entre las familias Hernández y Moreno. Cada objeto lo limpiaba con cuidado del polvo, recordando las historias relacionadas con él y sonriendo entre lágrimas. Entre estas reliquias había algunas especialmente valiosas. Un pañuelo bordado que le regaló María Moreno por su 18 cumpleaños. Un medallón de plata con la imagen de la Virgen María de parte de Carmen Hernández. Una fotografía en la que 3 jóvenes mujeres, abrazadas, ríen frente a cactus florecientes. Soledad dispuso estas cosas cuidadosamente sobre la mesa redonda en el centro de la sala, como si fueran exposiciones
de un pequeño museo de la memoria. Luego se sentó a escribir cartas. 2 sobres, 2 mensajes, uno para Carlos Hernández y otro para Ricardo Moreno. Su mano anciana temblaba al trazar las líneas, pero las palabras fluían con facilidad, como si alguien las susurrara. Escribía sobre su inminente muerte, sobre su último deseo, de verlos juntos a una mesa, sobre algo importante que debía contarles y que cambiaría su comprensión del pasado. Aunque vinieron a este mundo como enemigos, escribía, no deberían irse de él así. Al terminar con las cartas, Soledad las envió con José, el nieto de su vecina, un niño de 12 años que era querido por ambas familias por su sonrisa radiante y su disposición para ayudar. El niño regresó con una noticia inesperada. Tanto Carlos como Ricardo, después de leer las cartas, asintieron en silencio que asistirían. El último y más importante de los preparativos fue la elaboración del pan de muertos, un pan especial que en México se hornea tradicionalmente para el Día de los Muertos. Pero el receta de Soledad era especial, transmitida en su familia de generación en generación. Se decía que este pan tenía el poder de abrir corazones y liberar lenguas, haciendo que se dijera la verdad. Mientras amasaba la masa, Soledad susurraba oraciones, infundiendo en cada movimiento todo su amor y fe. Agregó a la masa ingredientes especiales, una pizca de canela, para calentar los corazones, flores de naranja, para la dulzura de la reconciliación, y anís, para la sabiduría y claridad de pensamientos. Mientras el pan subía, Soledad cubrió la mesa con su mejor mantel, dispuso la vajilla antigua que había guardado para ocasiones especiales y encendió velas en candelabros de plata que le había regalado su esposo. Quería que todo estuviera perfecto para esta última cena, este último intento de sanar la herida que había sangrado durante tanto tiempo en el corazón del pueblo. Santa Virgen, susurró mirando la imagen, dame fuerzas para terminar lo que he comenzado. Que mis últimas horas en esta tierra traigan paz a aquellos a quienes amo. El día de la reunión programada fue inusualmente tranquilo. Parecía que incluso la naturaleza contenía el aliento en espera de lo que estaba por suceder. Para las 4 de la tarde, doña Soledad ya estaba lista. Vestida con su mejor vestido azul oscuro, con un cuello de encaje blanco, se sentó en su silla, pasando las cuentas del rosario y escuchando los sonidos de la calle. Los Hernández llegaron primero. Carlos, su hijo Antonio, con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Soledad los recibió en la puerta con una cálida sonrisa, como si no notara sus rostros tensos y miradas cautelosas. Apenas los sentó a la mesa cuando se oyó otro golpe en la puerta. Llegaron los Moreno. El momento en que las familias enemistadas se encontraron cara a cara en la pequeña sala de Soledad estaba cargado de una tensión tal que se podía cortar el aire con un cuchillo. Los hombres miraban al suelo, las mujeres apretaban los labios, los niños se movían inquietos en sus sillas. Gracias por venir, rompió el silencio doña Soledad. Sé lo difícil que es para ustedes, pero antes de partir de este mundo, debo compartir con ustedes no solo el pan, sino también la verdad. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, donde en una pequeña mesa reposaba el recién horneado pan de muertos, que emanaba el aroma de canela y anís. Al cortar el pan, se lo ofreció a cada invitado, comenzando por los más jóvenes. Este pan es un símbolo de vida, muerte y memoria, dijo doña Soledad, cuando todos recibieron sus porciones. Al degustarlo, nos unimos con aquellos que se han ido y con los que vendrán después de nosotros. Somos eslabones de una misma cadena, de una misma historia. Luego empezó a hablar, en voz baja, pero cada palabra
resonaba en los corazones de los presentes como una campana. Habló sobre la amistad que unía a sus madres, sobre cómo se apoyaban mutuamente en la alegría y en la tristeza. Habló sobre los pequeños malentendidos, que con el tiempo se convirtieron en un abismo insuperable debido a la arrogancia humana. Sus madres no querían esta enemistad, continuó Soledad, sacando viejas fotografías y cartas. Pero temían ser las primeras en extender la mano de la reconciliación. Temían parecer débiles, y este miedo les costó la felicidad, no solo a ellas, sino también a ustedes y a sus hijos. A medida que hablaba, las expresiones de los oyentes cambiaban. Carlos Hernández se mostraba varias veces a punto de decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Los ojos de Ricardo Moreno brillaban con desconfianza. De repente, doña Soledad palideció y se tambaleó. Su respiración se volvió entrecortada y su mano se agarró febrilmente del corazón. Sin ponerse de acuerdo, Antonio Hernández y Miguel Moreno corrieron hacia ella, sosteniéndola por los brazos. Por primera vez en muchos años, los representantes de las familias enemistadas actuaron como un todo. «No tengo miedo a morir», susurró Soledad cuando la sentaron con cuidado en la silla. «Solo tengo miedo de que ustedes sigan viviendo en la oscuridad del odio». En ese momento sucedió algo asombroso. Ricardo Moreno, un hombre conocido por su carácter severo, se arrodilló frente a la silla de doña Soledad y tomó su mano. «Perdóname», dijo, y su voz temblaba. «Perdóname por años de obstinación, por el dolor que nos hemos causado mutuamente y a ti». Las palabras de Ricardo pareció romper una represa. Carlos Hernández se acercó y puso su mano en el hombro de su antiguo enemigo. 30 años, dijo en voz baja. 30 años por un pedazo de tierra que ya no está, por palabras que debieron ser olvidadas hace tiempo. Los hijos y nietos observaron en silencio esta escena, sin creer en sus ojos. Para ellos, la reconciliación entre los patriarcas era algo inimaginable, como el amanecer de la luna en plena luz del día. Doña Soledad sonrió. Sus ojos brillaban de felicidad a pesar del dolor. «Háganme una promesa», pidió. «Prometan que completarán lo que han comenzado hoy, que sus hijos crecerán juntos y no separados». Ambos hombres asintieron solemnemente y luego, ayudándose mutuamente, ayudaron a Soledad a recostarse en la cama. Alguien salió corriendo a buscar al padre Juan y otro a la curandera del pueblo. El padre llegó rápidamente, como si hubiera estado esperando la llamada. Leyó oraciones sobre la moribunda y luego, para sorpresa de todos, sacó de su bolsillo una pequeña imagen de la Virgen y la puso sobre el pecho de Soledad. «Ella siempre supo que este día llegaría», dijo el sacerdote, y pidió que les dijera que los ama a todos y que orará por ustedes allí donde no hay dolor ni enemistad. Gracias por ver esta historia sobre doña Soledad y el poder del perdón. Si esta parábola sobre la reconciliación te ha conmovido y deseas ver más historias como esta, por favor, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a crear más relatos conmovedores que llevan luz y sabiduría. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo para no perderte nuevas historias inspiradoras sobre la fe, el amor y los valores humanos.